Eran casi las 10 de la noche cuando nos enteramos en la jornada de ayer de una noticia de último minuto, un ataque masivo de misiles en Siria de parte de Estados Unidos, un ataque que ya por lo que hemos ido conociendo durante los últimos minutos sería una respuesta del gobierno de Donald Trump a este ataque químico que dejó al menos 86 muertos esta semana en el noroeste de Siria. Queremos conocer más detalles de este tema. Nos acompaña en estudio en este panel la periodista internacional Paola Alemán. Paola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? La verdad, tensos. Sí, es una situación que nos ha dejado a todos, yo creo, bien impactados, Paola. Cualquiera, creo yo que... yo leía comentarios en redes sociales sobre la preocupación de alguna gente de si esto puede desatar otra nueva guerra mundial, del papel de Trump de repente sorpresivo al lanzar estos 50 misiles, que les cuento en términos numéricos son 40 millones de dólares los lanzados a Siria, sobre todo a una base donde habían elementos rusos, efectivos rusos. Entonces esto tiene una connotación ya a nivel mundial, esto ya deja afuera a Siria solo del tema, sino que ya enfrenta a dos superpotencias. Entonces volvemos a quedar, como les hacía la analogía, es un sándwich tremendo donde el pan más grande es el que va a ganar y Siria está apretado, pero con sus civiles. Sí, es una analogía que explica muy bien, digamos, la situación. Exactamente, y hablando de civiles, esto que hizo Trump ayer, quiero comentarles el génesis. Ocurrió esta misma semana, estamos hablando de cerca de 60 personas fallecidas en el noroeste de Siria. Es un ataque químico que fue condenado ampliamente por el mundo y que de hecho hace unas horas generó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reuniera de emergencia para hablar el tema. Siria, por supuesto, en ese lugar no dio ningún voto desfavorable, Rusia no dio voto desfavorable para Siria, lo que se veía venir. Ahora, ese génesis que le hablaba, dentro de las personas que murieron hay 11 niños. Hubo una transmisión en Facebook Live que alcanzó a millones de espectadores y era crudo, cruel, y las palabras que le siguen, ver niños fallecidos. Leíamos el relato escalofriante de una persona ayer que perdió 25 miembros de su familia. Yo tengo una cercana, sí, tenía a sus gemelos de 9 meses muertos en brazos y esa foto le dio vuelta al mundo. Yo tengo una especial cercanía con Siria porque el esposo de mi señora madre, que vive en Estados Unidos, está refugiado con su familia en Estados Unidos. ¿Conoces más de cerca entonces? Conozco de cerca el tema porque a él constantemente le están informando que murió una tía en un bombardeo, una sobrina en un bombardeo. Afortunadamente él logró sacar a sus hijos a Europa, a Suiza, y tienen una mejor vida, pero la familia se está muriendo, se están quedando sin estirpe prácticamente. La primera bomba de la que tú mencionabas y que fue lo que al final desató, ¿no es cierto?, todo esto, fue una bomba que el mismo gobierno sirio tiró al noroeste, que dejó al final a todas estas personas muertas. Ahora, Bashar al-Assad lo niega. Sí, hay posturas distintas. Porque él dice que su gobierno no fue. Sí. Hay una negativa de él, claro, la oposición siria lo está señalando directamente. Habrá que explorar, y eso es lo que vengo yo a explicarles en esta oportunidad, por qué el papel de Rusia en Siria. No es que no importa el número de muertos que están ocurriendo, pero el papel de Rusia en Siria se enmarca básicamente en dos cosas importantes, en dinero y en protección de fronteras. Paola, y eso desde hace varios años, esta postura de Rusia muy paternal, entre comillas, así lo dice Rusia, pero en realidad la mirada internacional es otra, lleva bastante tiempo y lo que quería simplemente remarcarte o quizás como curiosidad es porque Barack Obama fue de alguna manera desde la comunidad internacional muy criticado por una respuesta muy débil frente a lo que hacía Putin, digamos, respecto de Siria. Hace mucho tiempo, y lo veíamos en imágenes dolorosísimas. Yo la verdad me estremezco cuando recuerdo las imágenes, porque la comunidad internacional pedía una reacción. Decíamos, ya basta, ¿cómo no hace nadie nada respecto de Siria? Bueno, esa respuesta llega anoche, a las 10 de la noche. Donald Trump envía estos misiles y es más, pide apoyo internacional. Exactamente, apoyo internacional que puede dividir a un Consejo Nacional, un Consejo de Seguridad de la ONU, lo puede dividir, perdón, me resfrié ayer por la lluvia, que estábamos hablando al principio, lo puede dividir ampliamente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de potencias y otras potencias enfrentadas por el tema de Siria, China y Rusia evidentemente están con Siria
y Estados Unidos está tratando de recoger el apoyo del resto del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual lo ha conseguido, pero el bombardeo también forma parte de un daño colateral que va a llegar más que todo a los civiles. Ese es el sentir, ya dejando de lado la política, los países, concreto. La diplomacia, la gente está viendo, estamos atacando un mal con otro mal. Claro. Ahora, lo que puede pasar es que China, Rusia y hasta Irán, que estamos hablando ya de una carrera armamentista y nuclear muy desarrollada, intervengan y esto puede acabar muy mal. No se trata de alarmar a la gente, se trata de saber que puede haber un antes y un después de lo que sucedió anoche. Lo de anoche es histórico. Exactamente. Creo, sin duda, no soy analista internacional, pero uno empieza a suponer lo que tú mencionas. Uno dice, bueno, durante los próximos días probablemente lo que vamos a ver es quién se pone del lado de Rusia y quién se pone del lado de Estados Unidos. Alemania, Francia ya manifestaron apoyo a Estados Unidos. Y como tú lo decías, Irán, China, digamos, el lado opuesto a Estados Unidos, quizás Norcorea, que ya ha estado, digamos, en situación tensa con Donald Trump, podríamos, digamos, generar este escenario que sí, digamos, preocupa, que hay que mirarlo con una, digamos, una tensa calma, pero nos da una proyección de lo que podría ocurrir. Es que no estamos, nosotros podemos geográficamente ubicarnos lejos de estos temas, pero primero, el tema humanitario, siempre. Y segundo, estos temas siempre alcanzan a la economía, a las sociedades. ¿Por qué? Porque el petróleo tiende a subir. Estamos hablando estamos hablando de lugares donde estamos dependiendo mucho de la producción petrolera. Y obviamente, y hablando de depender, pues Putin sabe que depende mucho de lo que está ocurriendo en Siria. ¿Por qué? Porque en el Mediterráneo Putin tiene una importante base naval militar, es donde está generando la venta de sofisticados aviones para Siria, para que Siria a su vez proteja y tenga controlados a los rebeldes. Sí. Entonces, eso le permite a Putin cerrar sus fronteras al terrorismo, uno, y dos, mantener el estatus económico comercial que ha tenido con Siria, que por cierto el último cierre comercial que hizo en armas fue de $600 millones. Paula, y fueron unas cuantas armas y aviones. Sí, claro. Y voy a traer a mención otra cosa. El padre de Bashar al-Assad ha hecho negocios con Rusia desde hace tiempos. Desde que él lideraba su país, hacía negocios con Rusia. ¿Qué es lo que está haciendo ahora su hijo, Bashar al-Assad? Siguiendo el negocio familiar. Quería citarte eso. Durante esta madrugada nuestra, durante las inmediatas siguientes horas del ataque de Estados Unidos a estas bases en Siria, las primeras reacciones, Vladimir Putin ha calificado de una agresión lo que ha hecho Estados Unidos y ha dicho además que empeora la relación ya tensa con Estados Unidos. Y hace poco leíamos declaraciones también de Bashar al-Assad que califica de idiota, digamos, este ataque, porque ellos niegan evidentemente toda esta participación con el ataque químico durante la semana. Es importante mencionar que al interior de Siria también hay movimientos terroristas que hacen mucho movimiento comercial de armas, armas químicas. Eso es innegable y digamos que bajo la observancia, digamos, de Estados Unidos y también de Rusia. Claro, lo que sucede es que esos movimientos terroristas están en el constante tira y encoge, porque obviamente esas armas que ellos comercian sirven para su causa, que es, para ellos es una causa lógica. Sin embargo, también ellos están creando los daños colaterales entre los civiles. O sea, quien vende armas, lo que mejor le puede ocurrir en su negocio es que haya una guerra. Exactamente, entonces vamos nuevamente a lo que ocurre siempre en el tema de las guerras. Las armas y los negocios internos entre países están mandando antes que el tema humanitario. Yo quería mostrarles unas gráficas que también nos dejan cuenta también del papel que ha tenido Estados Unidos, porque si bien es cierto, como tú comentabas, Yusef, Barack Obama fue un hombre que se vendió toda la vida como pacifista, también en los últimos años Estados Unidos ha tenido una amplia responsabilidad a la hora de bombardeos en países como Siria, sí, versus lo que hacen los aliados. Estas gráficas
pueden que nos expliquen un poco por qué Estados Unidos están en saldos rojos, tal como lo muestra la gráfica, en saldos rojos, llevando a cabo intervenciones militares sin que la comunidad internacional lo vea en los medios de comunicación. Claro, de manera transparente. Ahora, siempre conocemos que hay bombardeos rusos en tal estación de los rebeldes en Siria, pero nunca conocemos exactamente de los bombardeos aéreos que está haciendo Estados Unidos en ese lugar. La gráfica nos los explica claramente, ustedes la tienen en pantalla. El rojo significa el número que Estados Unidos ha tenido de participaciones en este sentido. Quiere decir que Estados Unidos versus los aliados y sobre suelo sirio en el último año ha realizado al menos 7.500 ataques hasta el 2 de abril. O sea, y estamos hablando es la cifra que a veces no se muestra públicamente en los 2016, abril a abril del 2017. Ojo que hay una imagen también, lo leí anoche, sobre Hillary Clinton, que también el día de ayer, a pesar de haber sido, digamos, detractora de Donald Trump, en la jornada de anoche también se manifestó a favor de lo que hizo. O sea, lo que pasa es que al final lo que yo entendí era que Donald Trump, incluso cuando estaba, ¿no es cierto?, en una reunión con el presidente de China, dijo que lo que ellos estaban haciendo hoy día era ponerle fin o empezar a ponerle fin a la guerra de Siria. ¿Por qué? Porque con estos 50 y tantos misiles que tiraron, lo que buscaban era que Siria tuviese menos aviones para bombardear. Por eso afectó obviamente también a un lugar aéreo. Estaban tratando de que la guerra se parara de cierta manera. Y Rusia, por otro lado, trata de hacer exactamente lo mismo. Pero ahí están las dos potencias que se van a enfrentar ella y al final no van a frenar lo que está sucediendo, que es la guerra que tiene Siria. Ahora, no sé si Rusia trata de hacer lo mismo. En algún minuto se criticó a Rusia respecto a lo que ocurría al interior de Siria y la postura de Rusia fue: déjenlos que se gobiernen ellos mismos. Dejen que Siria se ordene. Es más, dijo, y déjenlo porque si no, y ese si no se meten con nosotros. ¿Te acuerdas de la habilidad de la que hablábamos hace una semana de Putin para intervenir en ciertas naciones? Claro. Hablábamos de Venezuela en el caso de la semana pasada, pero Siria y Rusia tienen un estrecho convenio militar, económico, armamentista, social, de todo tipo. Muy lucrativo. Muy lucrativo. Entonces, ojo con esas potencias de ese lado del mundo, porque Estados Unidos puede venir y reconciliarse en este tema con una Unión Europea, con Latinoamérica y con otros países que lo han criticado en las posturas de Trump, pero no pierdan de vista que China, que ha sido muy criticado por Donald Trump, que Norcorea, que ha sido amenazado por Donald Trump, que Irán, que tiene una carrera armamentista y nuclear lucrativa y muy avanzada, sin que nadie haya podido hacer nada desde la ONU, está también con Siria. Hay un eje, ¿te acuerdas del famoso eje del mal del que hablaba un expresidente de Estados Unidos, no recuerdo que era George Bush, claro, del eje del mal? Exactamente. Obviamente estamos ante un eje del mal que nadie lo ha querido calificar así de nuevo, pero existe, es una amenaza clara y puede generar un daño irreversible no solo para ese lado del mundo, sino para el resto del mundo que depende del petróleo de ese lugar y del resto del mundo, o sea, nosotros que dependemos de las economías grandes como Estados Unidos. Ahora, Paola, volvamos inmediatamente a lo que además preocupa, tú lo dijiste, a lo humanitario. En Siria constantemente estamos viendo muerte tras muerte tras muerte, niños, civiles, mientras estamos hablando. Sí. En este minuto, día a día. Y es un poco, no es un poco, es bastante maquiavélico y digamos es cruento darse cuenta que mientras existe esta lucha política militar, hay un país que no tiene nada que ver con la política, que ya no haya que hacer, digamos, para poder sobrevivir. Exacto. Sí, la situación, por ejemplo, en Homs, esa ciudad ha sido como el bastión del sufrimiento de los civiles sirios. Homs está prácticamente desolada. Es una ciudad que es en ruinas, es un pueblo fantasma, es un pueblo al que los periodistas internacionales han logrado meterse, pero si hablamos de un 100% del alcance periodístico que puede tener alguien en Homs, por ejemplo, el 10% de los periodistas logran reportar. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en
en noticias internacionales, en cadenas internacionales, cuando son tomados como rehenes los periodistas. Obviamente la información no está fluyendo como tal. Hay pueblos fantasmas arrasados en Siria por la guerra, por los bombardeos, no solo del régimen de Bashar al-Assad, también por los bombardeos de Estados Unidos. Entonces, la peor parte, el daño colateral en toda guerra se lo lleva la gente. Claro. Tenemos esta gráfica, Paola, ¿de qué se trata? Esta gráfica demuestra el alcance que también tiene el número de muertos y los países que están interviniendo en este caso. Mire, Siria, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, estos países... ¿Los números son personas fallecidas? Sí, los números son personas fallecidas. Pakistán ha bajado un poco sus números porque la guerra, desde que acabó la guerra en Afganistán... Se alejó del lugar geográfico. Se alejó de ese estatus geográfico de muerte. Somalia, donde los temas de hambre son los que están generando todas las muertes. Pero la segunda gráfica tiene que ver también con la cantidad de bombas lanzadas por Estados Unidos en el suelo extranjero, donde Siria e Irak claramente se llevan la peor parte. Del 2015 al 2016 aumentó. E Irak, sí. Estas son cantidad de bombas que se han lanzado. ¿Son cantidades de bombas? Sí, estas son cantidades de bombas. Oye, mira, claro, dice que hay más de 3.000. Sí. Sí. De incremento, solo de incremento más de 3.000. Oye, 24.000. Siria e Irak, 22.110 versus 24.287. Y ojo, Paola, mira, y esto para que la gente haga, digamos, el ejercicio ahora matemático. US Force, o sea, esos son los que mandó Estados Unidos. Esas son las que ha mandado Estados Unidos. Hagamos el ejercicio matemático. 2016, solo en Siria e Irak, 24.287 ataques, digamos, de bomba. Divídelo por 365 en un año. Claro. ¿Cuántos tenemos diarios? Es horroroso. Claro. Dantesco. Realmente ya te das cuenta también de que Estados Unidos ha tenido un papel no tan muerto en este tema. Estados Unidos ha estado haciendo lo suyo, pero sin que la comunidad internacional diga, oye, Estados Unidos ha intervenido seriamente o ha intervenido poco. O sea, Estados Unidos ha preferido mantenerse como en el anonimato de la respuesta militar a lo que está pasando acá. Porque esos dos gobiernos son de Obama. Claro. No hay ninguno de Trump. No crean que Estados Unidos se ha mantenido lejano. Lo que pasa es que la figura de un pacifista se puede acallar a través de su política. Se puede maquillar muy bien. Exactamente. Muy bien, sí. El Barack Obama mediático de redes sociales, el que ahora está de vacaciones, el que no estamos satanizando a Barack Obama, pero tan cruzado de brazos. No sé. Lo que pasa es que Trump es mucho más mediático. Trump dice, voy a enviar estas bombas, este es mi plan. Incluso también decían, por ejemplo, cuando Donald Trump decide enviar las bombas, no lo decía solo él, hay un parlamento atrás que lo avala, entonces no es como que a él solamente se le ocurrió. Tiene apoyo al final, entonces él lo hace más mediático que Barack Obama, pero Barack Obama vemos como envió 3.000 bombas. Pero tengo entendido que anoche no consultó al Congreso. No, pero... No consulta al Congreso. Decían que igual tiene que tener alguna aprobación. No consulta... No, la orden ejecutiva no lo va a llamar a consultar a ningún órgano que no sea la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque sus asesores en ese momento están tomando el tema como de seguridad nacional. No creo, honestamente, que vaya a haber un solo parlamentario o un solo senador que vaya a refutar esto, porque esto ya se trata, bajo el mando de Donald Trump, esto ya se trata de un tema humanitario. ¿Por qué? Porque la frase fue, el gobierno sirio con el último ataque químico ahogó a los civiles, está ahogando a los civiles. Ahora, entiendo que estas bombas no tuvieron ningún muerto. Las bombas de Barack, o sea, las bombas que envió Donald Trump. Por el momento no se está registrando ninguna baja. Ahora, solamente aviones, carros. ¿Qué hubiera pasado si dentro de las bajas hubiera un militar ruso? Claro. Esa es la pregunta. O sea, ¿qué trataba de hacer Donald Trump? ¿Mandar un mensaje? ¿Qué tipo de mensaje estaba tratando de mandar? ¿Un mensaje de no estamos dormidos? ¿O el mensaje de somos capaces de golpear incluso el uniforme ruso? Y ojo el ejercicio militar, porque tampoco es que fue una intervención, digamos, fueron enviadas desde buques, estos misiles aéreos, en un primer paso militar. Claro. Vamos viendo si esto significa que luego durante los próximos días vamos a tener ya intervención territorial. Eso creo que va a depender del respaldo que vaya a tener ahora Donald Trump, que ha hecho una jugada
súper maestra dentro de su país y en el resto del mundo, porque mientras hay gente que lo está criticando por haber hecho eso, hay gente que está diciendo, oye, Donald Trump está tomando el toro por los cuernos. Cierto. Y está teniendo apoyo también. Y está teniendo apoyo. Si el Consejo de Seguridad de la ONU hizo eso ayer y apoyó a Trump versus Rusia y Siria, entonces estamos viendo una nueva era a la hora de Trump negociar con el resto de países y puede llegar a ser como el, oye, hagamos las paces. Y siendo que Rusia fue el que actuó de manera pacífica, en teoría. Exactamente, entonces Trump está tratando de quedar como un héroe, no solo nacional e internacional, y ahí es donde viene la astucia de este hombre que es amado y odiado. Vamos a ver qué sucede. Hasta ahora, vamos a ver las próximas Hasta horas. ahora. Paola, muchísimas gracias por esta información, por, digamos, dejar bastante más claro el escenario actual de lo que ha ocurrido en la jornada recién pasada. Vamos a estar sin duda comentando estos temas. Sí, de todas maneras. Gracias, Paola. por acompañarnos.